Ahora que ya sabemos que el movimiento circular uniformemente variado, o MCUV, es un movimiento en trayectoria circular con aceleración constante, y que también conocemos sus ecuaciones, es el momento perfecto para que hablemos de las gráficas más importantes que se pueden representar en el movimiento circular uniformemente variado. Vamos a ver tres gráficas. La gráfica de cambio de la aceleración angular como función del tiempo, la gráfica del cambio de la velocidad angular como una función del tiempo y la gráfica del cambio de la posición angular también como función del tiempo. Así que primero recordemos qué es la posición angular, qué es la velocidad angular y qué es la aceleración angular. Primero podemos decir que la posición angular, phi, es una magnitud angular que representa el ángulo que forma en cada momento el vector de posición de un cuerpo. Por su parte, la velocidad angular representa el desplazamiento angular, es decir, delta de phi, experimentado por un cuerpo en cada unidad de tiempo, mientras que la aceleración angular representa la variación de la velocidad angular, es decir, delta de omega, respecto al tiempo. Así que empecemos con la gráfica de la aceleración angular como función del tiempo. Para esto, pensemos en un ejemplo de la vida real. ¿Qué tal un ventilador? Imaginemos que las aspas de este ventilador se mueven en un MCUV. Bueno, en un movimiento circular uniformemente variado, la aceleración angular no cambia, es constante, ¿cierto? Esto quiere decir que las aspas tienen el mismo cambio de velocidad en tiempos iguales. Entonces, la gráfica de la aceleración angular contra el tiempo de un movimiento circular uniformemente variado muestra que la aceleración angular, que se mide en radianes por segundo al cuadrado, es constante en todo momento, ya que la aceleración no cambia por definición. Si la aceleración angular es positiva, tendremos una recta constante por encima del eje X, es decir, el ventilador parte del reposo y está aumentando su velocidad hasta alcanzar su velocidad máxima. Mientras que si la aceleración angular es negativa, tendremos una recta constante por debajo del eje X, es decir, el ventilador va disminuyendo su velocidad hasta llegar al reposo. Podríamos pensar que se va apagando desde la velocidad máxima. Ahora bien, si pensamos en el área debajo de esta recta constante de la aceleración positiva o por arriba de la recta constante de la aceleración en el caso de ser negativa, de un tiempo inicial a uno final, entonces, ¿qué crees que represente? Bueno, sabemos que omega es igual a omega cero más alfa por t, o dicho de otra manera, omega menos omega cero es igual a alfa por t, ¿cierto? Ahora bien, si nos fijamos en el área de este rectángulo, estamos multiplicando el tiempo, que es la base de este rectángulo, por la altura, que es la aceleración angular. Entonces, para un intervalo de tiempo dado, el área bajo la curva de la aceleración angular, o sobre la curva en caso de tener una desaceleración, nos da la diferencia o el cambio en la velocidad angular. Es decir, el área que representamos aquí nos da el cambio en la velocidad angular, lo cual tiene mucho sentido. Ahora bien, ¿qué pasará en la gráfica del cambio de la velocidad angular también como función del tiempo? Pausa el video y piénsalo antes de que lo trabajemos juntos. Bien, en el eje horizontal, el eje X, de nuevo pondremos el tiempo, y en el eje vertical la velocidad angular. La velocidad angular se mide en radianes por segundo y aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo, ya que tenemos un movimiento con aceleración angular constante. Recuerda, eso quiere decir que hay cambios de velocidad angular iguales en tiempos iguales. Podemos ver que la ecuación omega es igual a omega cero más alfa por t es la ecuación de una recta de la forma y es igual a mx más b, donde en este caso m es igual a alfa y b es igual a omega cero. De nuevo, podemos distinguir dos casos. Si la aceleración es positiva, entonces tendremos una recta con pendiente positiva. Es decir, de nuevo tenemos la idea de cambios positivos iguales en la velocidad angular en tiempos iguales.
De nuevo, puedes pensar que el ventilador está aumentando de velocidad desde el arranque y por lo tanto la velocidad aumenta. De hecho, podemos darnos cuenta de que su pendiente, es decir, la tangente del ángulo que forma con respecto a la horizontal, es la aceleración. Siguiendo la misma lógica, si la aceleración es negativa, entonces tendremos una recta con pendiente negativa, y por lo tanto tendremos cambios descendentes iguales en tiempos iguales, es decir, una recta descendente. El ventilador disminuye su velocidad cuando lo apagamos hasta llegar al reposo. De nuevo, su pendiente será su aceleración. Ahora, ¿qué representará el área bajo la curva de la velocidad angular? Pausa el video y piénsalo un poco. Bueno, esta gráfica es la del área debajo de la curva de velocidad angular contra el tiempo. Para calcular el área debajo de la curva, podemos dividirla primero en un rectángulo que tenga como área omega 0 por t, es decir, este rectángulo que tenemos aquí, más este triángulo que, observa, tiene como altura omega menos omega 0 y la base es t. Entonces su área es omega menos omega 0, todo esto por t entre 2. Y bueno, sin perder generalidad, podemos decir que t0 es igual a 0. Así que el área total bajo la curva será el área es igual a omega 0 por t más omega menos omega 0, todo esto por t entre 2. Ahora bien, a partir de la ecuación de la velocidad angular, podemos obtener que omega menos omega 0 es igual a alfa por t. Utilizando esto, entonces el área es, bueno, omega 0 por t más, y en lugar de poner omega menos omega 0, pondremos alfa por t entre 2, lo cual me dará omega 0 por t más alfa por t cuadrada entre 2. Bien, ya tenemos la expresión para el área total bajo la curva de la velocidad angular contra el tiempo. Antes de terminar la interpretación de esta área, es un excelente momento de presentar la última expresión que vamos a trabajar en este video, es decir, la posición angular. Tenemos que phi es igual a phi 0 más omega 0 por t más un medio de alfa por t cuadrada. ¿Y esta expresión no se parece mucho a lo que acabamos de encontrar? Claro, si pasamos phi 0 del otro lado de la ecuación, vamos a tener que phi menos phi 0 es igual a omega 0 por t más un medio de alfa por t cuadrada. Y es justo la expresión que encontramos para el área. Es decir, el área es igual a phi menos phi 0, que como ya sabemos es igual a omega 0 por t más un medio de alfa por t cuadrada. Dicho de otra manera, acabamos de encontrar que el área bajo la curva de la velocidad angular que buscábamos es el cambio de la posición angular. Así que ya está. Podemos decir que el área que representamos aquí nos da el cambio en la posición angular, lo cual tiene mucho sentido. Por último, pero no por eso menos importante, tenemos la gráfica de la posición angular como función del tiempo. Para ello, utilizaremos la última fórmula que presentamos al final del ejercicio anterior. ¿Cómo se ve esta gráfica? Pausa de nuevo el video e intenta esbozar su gráfica y ver si coincide con la que trabajaremos juntos. ¿Cómo se verá la gráfica de la posición angular a través del tiempo en un movimiento circular uniformemente variado? Bueno, pondremos en el eje horizontal el eje X al tiempo y en el eje vertical la posición angular, que denotamos con la letra griega phi. Como es una función cuadrática, se tiene que ver distinta a la función anterior. ¿Estás de acuerdo? Tenemos t elevado al cuadrado, entonces es de la forma y es igual a ax cuadrada más bx más c, por lo que phi 0 será el valor donde cortamos a la ordenada. La posición angular, medida en radianes según las unidades del sistema internacional, aumenta o disminuye de manera no uniforme con el paso del tiempo. Podemos distinguir dos casos, dependiendo de que la aceleración angular sea positiva o negativa, es decir, si el valor de alfa es mayor o menor que cero.
Observa, cuando el tiempo aumenta, entonces la posición angular también aumentará. Sin embargo, la forma en la que aumentará dependerá del signo de la aceleración. Si la aceleración es positiva, entonces la velocidad aumentará, lo que hará que la posición también aumente cada vez más rápido. Puedes ver que las aspas del ventilador se siguen moviendo y lo hacen cada vez más rápido. Por otra parte, si la aceleración es negativa, la velocidad irá disminuyendo, lo que implica que el ventilador seguirá aumentando su posición angular, seguirá moviéndose, pero esta vez cada vez más lento. Por ejemplo, al apagar el ventilador, la velocidad de las aspas empieza a disminuir. Las aspas se seguirán moviendo en el mismo sentido cada vez más lento, pero la posición angular aumenta, aunque cada vez más lento hasta pararse por completo. Así que ahora ya sabemos cómo se ven las gráficas de la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular con respecto del tiempo en un movimiento circular uniformemente variado. Espero te sea útil para entender un poco más de manera gráfica en qué consiste este movimiento y puedas apoyarte en estas ideas para los ejercicios que encuentres en un futuro. Esto es todo por este video, nos vemos en el siguiente.